Para seguir hablando sobre esta actualidad tan volcánica que vivimos en la Argentina, estamos con Miguel Calvete. Él es director de Indecom, una consultora. Miguel, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Y también con Lucía Klug, diputada provincial del Frente de Todos, enrolada en particular en el espacio de Juan Grabois, en Patria Grande. Lucía, muchísimas gracias por venir. Empecemos contigo, Lucía. Decíamos hace como que no. Que no quería. Pero no es examen esto, ¿eh? Yo ya terminé de rendir. Así. Es una charla, bien, tranquila, Lucía. Sabés que te vamos a pinchar con lo de Grabois, entonces ya viene por ahí un poquito. No, hablamos fuera del aire. Yo le decía, ¿no se fue de pico un poco Juan Grabois, que es tu referente político? ¿Cómo lo ves? Bueno, Juan es un compañero que sí, tiene una vehemencia a la hora de defender al sector y a los ideales, y eso lo hace ser lo que es para nosotros, un gran referente político y social. Me parece que se está poniendo mucho el ojo en lo que dicen los dirigentes y no en lo que hacen los especuladores de precios, que son los que están generando la problemática económica y social en la Argentina. Sí. Y nada, me parece que tenemos que poner un poco el foco ahí y, bueno, quienes caminamos los barrios diariamente, quienes tienen militancias arraigadas como las de Juan Grabois en los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad, en los sectores de la economía informal, de la economía popular, me parece que tenemos cierto enojo, cierta bronca por medidas que no se están tomando, porque si hoy tenemos un trabajador formal, estatal o incluso en el sector privado que gana por debajo del salario mínimo vital y móvil, que hoy dijeron que era de 47.000 pesos, ¿qué queda para quienes cobran, por ejemplo, un potencial trabajo, trabajan en una cooperativa o no tienen empleo? Entonces ese enojo muchas veces que nos genera a los militantes políticos y sociales ver esa injusticia y ver la quietud muchas veces del gobierno nacional ante esa situación, hace que tal vez tengamos esos exabruptos. ¿A quién identificas como gobierno nacional? Al gobierno del Frente de Todos. Al gobierno del Frente de Todos. Particularmente el gobierno ejecutivo del Frente de Todos, a la cabeza de Alberto Fernández. ¿Pero por qué? Bueno, pero el ejecutivo siempre tiene le pega a Alberto, y cuando en realidad Cristina tuvo un rol preponderante en que pudiera llegar Alberto al candidatearlo y después en cogobernar con él. Exactamente, lo dijo ayer Juan cuando declaró en la movilización que hicimos en Puerto Porredón. Yo fui a esa movilización, estaba ahí. Por algo te pusimos ahí, te elegimos y confiamos en el gobierno de coalición, que fue una coalición exitosa para ganarle al gobierno de Macri, que era nuestra búsqueda. Y me parece que Cristina también ha hecho aportes y lo estamos haciendo porque el Frente de Todos es eso, es un frente político, es una coalición de gobierno y tiene diferentes miradas sobre el accionar. Me parece que Cristina lo expuso en las últimas declaraciones que hizo sobre los cambios de rumbo y hay un montón de sectores que integramos. Pero los aportes de Cristina son ¿para ayudar o son para exponer? Claramente, Cristina es una referenta popular, es una estadista, como pocas ha tenido el siglo XXI, la mejor del siglo XXI. Me parece que siempre se ha puesto del lado de los intereses populares. ¿Cómo va a hacer algo en contra del gobierno? Yo quiero que le vaya re bien a Alberto, Juan quiere que le vaya re bien a Alberto, todos queremos que le vaya re bien a Alberto, pero antes de cualquier coalición o frente político están los intereses populares. Y hoy nosotros en los barrios vemos que la gente está sufriendo, y como está sufriendo, vamos a salir a defender primero sus intereses antes que cualquier tipo de frente político. Lucía, en esa crítica a mí me da la impresión, te lo digo con respeto, que hay como un simplismo en el sentido de el gobierno se resiste a tocar este botón, toca este botón y arranca la redistribución como si tuviese, primero, como si fuese una máquina perfecta el gobierno con un menú de opciones muy clarito, donde las decisiones no tienen costo, y es mucho más complejo. Mira, cuando construimos el Frente de Todos para sacar al macrismo, construimos el ideario de un gobierno popular. Un gobierno popular que quiere gobernar con simplismos, sin pelearse con nadie, pierde la condición de justamente un gobierno popular. Un gobierno popular se tiene que pelear con un montón de intereses para hacerle bien a las mayorías. Me parece que esa es la búsqueda que estamos teniendo y que le estamos exigiendo que se pelee un poco más. Es muy fácil quedarse en el sillón y decir, bueno, desde acá manejo y veo cómo las cosas se van dando. Si dejamos la economía, la sociedad en las manos del mercado, los resultados son los que estamos viviendo en este momento. Miguel, vos vos sos un histórico muy vinculado al consumo, conocés el paño y conocés mucho el conurbano bonaerense. ¿Qué análisis haces de la situación de coyuntura, digamos? Si querés, tomemos como base lo que decía Grabois, el tema crisis, saqueo, malestar. ¿Eso vos lo ves hoy?
Bueno, estamos en una situación muy compleja desde el punto de vista que se espiralizó la inflación en este último trimestre, en particular este último mes. Si hacemos una inflación proyectada interanual, estamos en torno en alimentos, ¿no? Vamos a lo más sensible. Claro. A ver, hay muchas cosas importantes, pero en particular comemos todos los días, así que Sí. Tomamos ese indicador. no podemos prescindir de eso, así que vamos. Y además a los sectores más pobres, digo, el Les grueso de los les impacta ingresos se le mucho va más. en eso. Entonces, si estamos con una proyección de casi 82 puntos en alimentos de canasta básica, que como vos bien decías, casi un 40%, entre un 40 y un 45% de los argentinos, más del 50% de su ingreso se Lo usan destina para eso. a alimentación, es una situación muy grave. Respecto de, las decisiones que toma el gobierno, más allá del cambio del secretario de Comercio, de la ministra de Economía, creo que hay una responsabilidad tanto del oficialismo como de la oposición de generar un acuerdo de precios y salarios ayer. Esto es más que urgente. Y sentar a todos los actores, a todos los formadores de precios o deformadores de precios, depende de la mirada que le querramos dar. ¿Por qué? Porque Argentina tiene, para que te des una idea, cuando vos vas a un supermercado, el 50% de los productos que vemos en alimentos, bebidas, limpieza, higiene y demás, lo producen solamente 36 compañías. El otro 50%, punto más, punto menos, más de 15.000 pymes. El día de ayer estábamos hablando con la gente de Capima, que es la Cámara de la Pequeña y Media Industria de Alimentación. Por otro lado, después está la Copal, que es La de Funes de Rioja. la de Funes de Rioja. En el caso de Capima, son muchas pymes y pequeñas cooperativas que se han formado justamente porque, reclaman temas de fondo que, más allá de que el gobierno tiene que tomar una medida urgente, que es un acuerdo de precios y salarios, hay medidas a mediano plazo, que es una reforma fiscal y tributaria, sobre todo para los sectores de las empresas pymes, que son los que dan el 70% del trabajo formal y están vinculados al 90% del trabajo informal. O sea que es la maquinaria que realmente hace funcionar la economía. No estoy hablando en contra de las corporaciones, ¿no? Son necesarias para cualquier economía las corporaciones, pero sí hay que darle más lugar a las pymes. Esta reforma fiscal y tributaria, una reforma que flexibilice las contrataciones, de ahí que hay una gran cantidad de titulares de planes que están buscando una salida laboral y hay un montón de pymes que tienen menos de 20 empleados y podrían contratar más gente. Hay más de 600.000 pymes, ya no de alimentación. Pero te me escapaste de la respuesta. ¿Cómo ves la situación en el conurbano? A ver, hay sectores del segundo y tercer cordón donde tal vez no coincida con lo que dice Juan Grabois, en que sea inminente el tema de los saqueos. Hay mucho malestar, hay falta de asistencia por parte del Estado, es decir, hay mucho atraso en la asistencia. Mirá. Y eso es palpable, es decir, entre 10 y 12 productos que tienen que dar de desarrollo social, están dando 3 o 4 productos. Sí, en comedores, decís. En comedores, sobre todo en comedores. Es decir, esa contención hay que darla. Es decir, la economía no se va a arreglar de un día para el otro. Claro. No podemos decir son planeros, choliplaneros, lo que quieran. A ver, es una realidad y hay una responsabilidad. Y la responsabilidad de la clase política. Sí. Cuando a veces hablan de formadores o de formadores de precios, nosotros ya estábamos en una discusión con la gente de la Secretaría de Comercio, y en realidad cuando vos tomás este agua, el 45% de esto son impuestos. Sí. Y cuando cargas nafta, el 55%. Es decir, la nafta no es que voy yo y pongo en el súper en un auto, ¿no? Voy en una camioneta para repartir alimentos o mercadería. Cuando compras un pan lactal, tienes un 45% de impuesto. Entonces, uno de los principales formadores de precios es el propio Estado. Bien. Y ese propio Estado trata de la misma manera a una gran compañía que a una cooperativa de trabajadores, ya sea de la economía popular o a una pyme. Bien. Vamos a escuchar a Axel Kicillof, gobernador de la provincia. Hablábamos de la realidad en el conurbano, que ayer decía esto. Y solamente les pido coherencia cuando vienen a decir que van a hacer exactamente lo contrario que hicieron cuando tuvieron la oportunidad. Simplemente eso. No pido nada más que eso. Nosotros no somos ni del odio, ni de la agresión, ni de la violencia. Pero creemos que la única verdad es la realidad. Y 4 años vivimos de esa desgracia. Y hoy necesitamos ayuda, también de nuestra oposición. Así que eso es simplemente lo que venimos a pedir acá.
Ahí estaba Kicillof pidiendo ayuda, al mismo tiempo criticando a la oposición. Lo decíamos ayer, daba la impresión de que esa convocatoria al diálogo era papel mojado. Ahí la hizo algún pícaro esa, ¿no? La hizo algún pícaro, ¿no? Sí. También. Pero, Cristina Kirchner en su video llamó a la oposición a un diálogo al mismo tiempo que criticaba. Pero acá la oposición entendió que era una especie de reunámonos para ver si gobernamos, era una cosa ficticia. Alguno tiró un anzuelo a ver si pescaban. Igual, a ver, Kicillof hoy se reunió con intendentes del PRO. Sí, sumamente te tirabas un fósforo y volaba. Esa reunión en un momento, Montenegro se paró, casi se va, la verdad que... ¿Tanto? ¿A las manos? No, se va de la reunión, el intendente de Mar del Plata. Miguel, vos decías acá, hace falta que se sienten en una mesa. Es algo que yo, desde que uno tiene capacidad lectocomprensiva, que da a los 4 años más o menos, 5, yo era un niño prodigio, ponele a los 3. Yo lo escucho desde ese momento y nunca pasa nada en ese sentido. Digamos, ¿por qué ahora sí pasaría? Es que, mira, si vos analizás distintos sectores de la economía, el sector salud, por ejemplo, hace 5 o 10 años era una realidad donde había obras sociales fuertes, con sindicatos fuertes, o sindicatos fuertes con obras sociales fuertes, pero había una suerte de maridaje importante. Hoy, prácticamente el 90% de las obras sociales están en quiebra, en bancarrota, dependiendo del Estado, dependiendo de lo que paga el Estado a través de la Superintendencia de Salud. De hecho, hay más de 600 obras sociales y prepagas y demás, y 22 de esas 600 dan el 70% de los servicios. O sea que evidentemente está absolutamente desnaturalizado, y esa desnaturalización implica sobrecostos en todos los sectores. Te doy un ejemplo, por ejemplo, hicimos un estudio nosotros para medicamentos. La salud en cualquier país del mundo es entre un 5 y un 6% del PBI. En Argentina supera el 9%. Evidentemente, y no es porque haya salud pública, ¿no? Porque analizás Inglaterra, países escandinavos y distintos países de la región. Muchos tienen salud pública, otros no tan importante como nuestra salud pública, pero más allá de eso, evidentemente acá hay una sobreexposición de costos. Analizás el tema de desarrollo social y ves, bueno, los costos que han pagado durante mucho tiempo. Y obviamente eso va en detrimento de los consumidores, de los beneficiarios de los planes, de la gente y de los que pagan impuestos. Vos tenés un universo que se achicó muchísimo de gente que es aportante de tributos. Entonces, de tener 25 millones a tener 11, evidentemente eso... entonces, cuando hoy decís, bueno, ya no se puede, como yo suelo decir, no se puede joder más con esto. Es decir, hay que ponerse los pantalones, correr la diferencia y decir, bueno, pongamos un proyecto de país. ¿Qué queremos hacer? Somos un país agroindustrial exportador, no de materias primas. Bueno, listo. No le pongamos retención a los productos, por ejemplo, a los productos que tienen valor agregado que vienen de las pymes. Que lo ha hecho Italia, lo hizo Francia, lo hace Estados Unidos. En Estados Unidos hay una ley, que son leyes estaduales porque son un conjunto, un conglomerado de estados. País federal. Es un país federal donde si vos sos una gran compañía, no voy a dar nombres, pero la vemos todos los días en cualquier lado, y tu producto está integrado en más de un 70% por empresas pymes, no pagas impuestos. Te reducen los impuestos. Pero acá Argentina tiene un problema que no tienen muchos países, que es que exporta lo que consume. Y si vos acá le sacás retenciones a cualquier cosa, te venden todo afuera y adentro te sacan los precios. Digamos, no hay vos tenés, un esquema igual al de otros países. No, hay herramientas, y más ahora con la tecnología, hay herramientas que se sabe cuánto se consume. Nosotros sabemos cuánto consume una persona. Y qué consume, y qué consume un lugar. Vos tenés que dejar el sistema de cupos, no es erróneo, es una cosa... Está bien, pero ¿cómo mantenés los precios? Digamos? Vos hoy tenés, por ejemplo, hubo un lío con la carne grande hace poco tiempo, digamos, que vos abriste la exportación y igual te siguieron remarcando los precios adentro. O sea, bueno, en el caso de la carne también hubo... a ver, el problema es que el Estado tiene que controlar determinadas exportaciones y en su momento hubo una época que el rodeo, es decir, la cantidad de cabezas de ganado bajó muchísimo porque se exportaban vientres prácticamente. Claro. Es decir, el Estado tiene que estar presente. Aparte, son bienes esenciales y no es que Inglaterra, que es, digamos, la cuna del liberalismo, los bienes esenciales los tiene regulados. Está bien.
Lucía, ahí Miguel hacía una descripción crítica, decía, no está tan mal el conurbano como 2001. ¿Cuál es tu radiografía? ¿Qué es lo que palpás vos que conocés el territorio? Sí, claramente no estamos ante una crisis política como la del 2001. Sí, y que tampoco fue ante una crisis política, pero social ¿Vos cuántos años y tenías económica. en el 2001? O 3 sea, años. Difícil. Pero bueno, Acá estudié nosotros historia, éramos así que más o jóvenes. menos, y Ok. soy militante. Nos humilló. Estudié historia. Acá nosotros éramos jóvenes en el 2001, así que... Es cierto. No, obviamente no estamos ante una crisis de esa índole. A mí, por ejemplo, los datos del INDECO igual me dan a pensar que si la cosa no mejora, si no metemos políticas de fondo que para paliar, La como canasta decía, de pobreza y de indigencia, decís vos, que salió hoy. sí, hoy altísima, 104.000 Sí. pesos, una familia de 4, el salario mínimo vital y móvil de 47. O sea, Es un me salario parece de que son indigencia. datos muy importantes, ¿no? Porque si vos, el último dato de censo de pobreza que tenemos, que del INDEC, fue del 37%. Pero tenemos una desocupación del 7%. O sea que en Argentina no hay un problema de trabajo para mí. El problema es que la gente trabaja y trabaja un montón, pero no le alcanza. Porque hay empleados totales que ganan 30, 40, bueno, ni hablar los empleados informales que también están Informales, sumamente claro. precarizados. Me parece que si sigue creciendo la inflación, ¿no? Y una familia, por ejemplo, una persona sola, que tiene que pagar 25.000 pesos de alquiler y gana 50. No comés con 25. Y si querés hacer algo por fuera de eso, va a ser prácticamente imposible. Entonces me parece que está bien, se quiere prender un poco la luz roja, salir un poco a la calle. Nosotros lo estamos haciendo, reclamando salario básico universal, que es una política que venimos impulsando para este momento de crisis. Que bueno, la excusa es que no hay plata, pero nosotros ya tenemos un par de ideas para salir a Bueno, buscarla. ayer Hugo Cachorro Godoy dijo acá de ATE, nosotros planteamos salario universal como una posibilidad para negociar, o sea, pero Sí. tampoco nos dan una alternativa, no es que Nos nos dicen, propongan che, otra cosa. el salario no, otra cosa. Sí. Eso es Ustedes lo están en la que- misma Bueno, situación. Eso es lo que dijimos ayer, digamos, en Puente Pueyrredón. Bueno, no te gusta salario básico universal. Es una propuesta que pusimos los movimientos en la mesa. Se puede empezar otras alternativas. En este momento se están pensando algunas alternativas, pero por vía parlamentaria. Recién veíamos al gobernador diciendo que hay que sentarse con la oposición. Ha habido, digamos, guiños del oficialismo para sentarse con la oposición, para negociar algunas cuestiones o por lo menos pactar no una cogobernación, ¿no? Pero sí, por lo menos algunas cosas que tienen que salir porque la situación económica está cada vez peor. Lamentablemente yo no creo que eso suceda. O sea, Sí. lamentablemente lo digo. Yo veo una oposición que está aprovechando la crisis política que existe en el frente de todos, la crisis social y económica, Yo la veo calladita la oposición, ¿eh? muy callado porque ellos también están con sus cuestiones internas. deben Bien, pero tener si algunos temores. si la declaración de Grabois la hubiera hecho un dirigente de la oposición, no sé, hubieran dicho que era un golpista. Coincido ahí. No sé, porque Juan habla desde un lugar de los movimientos sociales, de militar con el sector más pobre de la población, entiendo y desde dónde habla, pero- Larreta habla del agronegocio y los amigos del campo con los cuales se junta a comer asado y el Poder Judicial. Pero no O sea, pero decir que van a dejar la sangre en la calle. es una cuestión de decir que uno lo va a dar todo, es una metáfora, digamos. Ojalá que no lleguemos a un punto de crisis social de que tengan que morir un compañero o una compañera en la calle. Pero obviamente quienes militamos vamos a salir a la calle todas las veces que tengamos que salir y vamos a aguantar todo lo que tengamos que aguantar hasta que no haya una respuesta del gobierno nacional respecto a la situación de los más pobres de la Argentina. Bien. Bueno, la problemática Sí. no se Sí. circunscribe solamente a los más pobres de Argentina, ¿no? Además. Tenemos, Afecta a todos. Afecta a todos y hay un ejemplo, mira, el otro día hicimos un trabajo sobre sectores medios, ¿no? Sí. Una familia tipo, un matrimonio con 2 hijos, que vive en 3 ambientes, en Caballito, alquila, manda a sus hijos a un colegio parroquial, no Sí. lo mandan en un colegio... Clase media de manual. Clase sí. media manual. Tienen una actividad extracurricular en un club Sí. y tienen un ingreso de 280.000 pesos el grupo familiar. Sí. Uno de ellos profesionales, el otro no. ¿Cómo hace todo eso con esa Bueno, a ver, Estaba haciendo el la tema, cuenta, el tema es que hasta hace 6 Podía. meses se autopercibía clase media. Más o menos, pará, 280.000 pesos. O sea, si pagás el colegio, el club, el Bueno, alquiler. por de esto, medio. pero hasta hace 6 meses, 280.000 pesos era un ingreso Sí, sí. digno. Y se autopercibía clase media. Hoy ya están, digamos, como se suele decir, cayéndose del mapa. Sí, claro. Sí. Entonces, y Chau, vos lo club, ves... Por lo pronto, Bueno, chicos. no, pero ¿sabes qué pasa? A la A ver, juega la pelota en casa. Sí. Hay una sobrematriculación en la escuela pública porque esa gente Claro. va a la escuela pública, Sí. su prepaga
o baja a otro, o va a la, Sí, sí, o va a la claramente. medicina pública. Sí, sí. Es decir, ese tema de la clase media, que entiendo que la clase media, creo que todos coincidimos, ha hecho grande este país durante muchísimos años, y fue dentro de México a Tierra del Fuego. Creo que Argentina es el único país donde siempre se evidenció una franja grande de clase media. Sí. Bueno, hoy, una particularidad en Latinoamérica, sí. a ver, vos vas a Chile, o a Bolivia, o a Perú, y está mucho más marcado el Sí, sí. tema. Entonces, la movilidad social que tuvimos en Argentina, llámenlo por el peronismo, por lo que sea, pero algunos se remontan a fines del siglo XIX, otros gracias a la generación del 80, otros cuestionan la generación del 80. Bueno, independientemente de eso, está teníamos claro, una pero era una característica. particularidad de la Y Argentina hoy y ahora eso- estamos más hoy eso se está- latinoamericanizados. Exactamente. Hay una pauperización en general, ¿no? Bien. Obviamente, en particular, hay sectores muy vulnerables que son los que hoy, obviamente, están reclamando. Clarito, Miguel, nos vamos a ir un corte. Antes, la encuesta. Blanco Fernández, pay attention, look and listen. El dólar blue sigue su escalada. Vamos a estar bien, decía un Biden que estaba luqueado canchero, ¿no? Claramente trataba Los que vieron el video dijeron, pero está muy bien. Yo qué sé, es un video de 10 segundos. Sí, ¿no? un video de 10 segundos, vaya a saber si es Biden. Claro. Te hicieron una película de dinosaurios que parecían todos reales. Steven Spielberg tranquilamente, tipo, no, era Biden, claramente. Era Biden, pero tratando de dar una imagen. Pero para el gobierno, qué tema este también. Es, ¿no? la O sea, verdad que Alberto la Fernández, suerte de Alberto Fernández es la suerte que tenía Racing en los 90, más o menos. Le tocó pandemia, guerra, 2 años y medio gestionando el encuentro con Biden. Finalmente, cuando llega, le da COVID al presidente de los Estados Unidos. El gobierno estaba evaluando qué es lo que hace. Me decían Sí. que recién, muy probablemente el sábado, están esperando a ver qué dice el gobierno de Estados Unidos. Dicen que Fíjense. Biden mueve la agenda y lo recibe Sí. horas después. Bueno, pero a ver, pará. Esté de alta, hagamos porque la va a cuenta. estar justito. Está justito, porque el encuentro era el martes, pero el tema es que Jueves, Alberto... viernes, sábado, domingo, lunes. El martes saldría show de El la tema es que cueva. Alberto se puede quedar y si además todas las reuniones que tuvo que cancelar en estas horas, Biden, no hay alguna que lo corra Alberto porque hay Si otra más Biden, importante. si Biden cancela toda su agenda para recibir a Alberto, Es una Somos señal, yo, si fuera Alberto, una buena señal. claro, Es una lo buena agarro en señal. este contexto. Pasamos a agarro ser todo. potencia. Lucía, ¿te parece que es importante esto? A Alberto Fernández le gustan los foros internacionales, ser una especie de referente regional. ¿Te parece que se le da demasiada importancia a eso y la cuestión doméstica queda a un costado? Sí, me parece que es importante en su rol de presidente. Obviamente que deberíamos de pensar un horizonte más focalizado en las cuestiones nacionales. Entiendo que una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, teniendo una deuda tan grande con el Fondo Monetario Internacional, donde Estados Unidos tiene la mayoría de las acciones, me parece que es un momento importante para el destino del país. Ojalá se pueda dar, pero me parece que lo mismo que decíamos hace un rato, ¿no? Si no nos paramos de mano, ¿no? Por decirlo de alguna forma, así más burda, de cara a los poderes internacionales, los poderes financieros y demás, la cosa no va a mejorar. Me parece que una cosa va atada a la otra. En este momento no podemos pensar en la Argentina escindido de un marco regional, ni escindido de un marco global, de un mundo en guerra, en convulsión constante, y con una deuda tan grande con el Fondo Monetario Internacional y una meta de acuerdos que no sabemos si vamos a poder cumplir porque tenemos una situación económica, como bien describimos al principio del panel, bastante complicada. Me parece que en ese plano es importante el tipo de reuniones, pero priorizando qué actitud tener de cara a esas reuniones. Si es reunirse para tomar café, no nos va a servir de mucho. Sí, Alberto Fernández fue interesante el discurso. A mí me gustó el discurso de Alberto hoy en el Mercosur. Le faltaba como una agenda más propositiva. Criticaba el Tratado de Libre Comercio de Uruguay, pero en reemplazo de eso, ¿qué? Claramente también el gobierno está esperando el desenlace electoral en Brasil. Una cosa es Brasil con Bolsonaro y otra cosa es con Lula, evidentemente. Miguel, en estos días la inflación se desmadró. ¿Qué información, qué intuición tenés sobre ese datito, el de la inflación de julio? ¿Estamos, qué es hoy, 20 más o menos? ¿20 y pico? 21. 21, bueno, ya promediando ahí, casi cerrando el mes. Bueno, este mes, a nosotros desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivos, desde INECOM, la proyección nos está dando 6,8 puntos Sí. promedio y desagregando alimentos. En el caso de alimentos,
estaba superando el 8,2%. No sería tan grave, ¿Qué dijo? 6,8. Sí, porque es acumulada. No nos olvidemos que un 5% mensual no es un 60 anual. Pero aparte la inflación es un promedio, digamos. Si vos le sacaste los estacionales que tenías en junio, Sí. tarifas y cosas, era obvio que no te iba a dar una disparada de 10 puntos. A ver, la inflación, a veces uno juzga al INDEC, demás. Uno mide un portfolio de bienes y servicios. Claro. Sí. Y hay muchos que son, como se suele decir técnicamente, son bienes y servicios que están pisados, puede ser transporte, puede, una cantidad de bienes también, caso de precios cuidados o el caso de precios máximos. Sí. Pero cuando uno desagrega o toma todo el portfolio, siempre es mucho más la inflación. Claro. Este es un tema que, lógicamente, sumado a la incertidumbre, hoy la estructura de costos, cualquier empresa la está haciendo al dólar contado con liquidación. Es decir, al no poder acceder, no nos olvidemos que esta medida de que se paga 180 días afuera, lo pueden hacer solamente las grandes compañías. Las pequeñas compañías, que claro. es más del 50% de la economía, no lo pueden hacer. Bien. Entonces, cuando generan su estructura de costos, la persona que produce esto y lo hace en función al dólar que tiene disponible en el mercado legal y que es el contado con liquidación. Sí. ¿Y qué comportamiento estás viendo en los consumidores para barajar un poco la inflación? ¿Qué se ajusta? Sí, ¿Qué bueno, estrategia hay un cambio de... A ver, analizando los cambios de hábitos y comportamientos, todo desemboca en la caída en la capacidad de compra, en la capacidad de gasto del consumidor. Es mucho más racional, es mucho más prudente. Obviamente se han disparado la venta de muchas categorías, caso por ejemplo, que es grave esto, es muy grave, caso de categoría merienda y desayuno, caso de categoría snacks, que eso habla de reemplazo de comidas principales. Comida principal, claro. Y eso a la larga, más temprano que tarde, le genera al Estado, olvidémonos de la vulnerabilidad, todo. Vamos al tema puramente economicista. ¿Qué es más negocio para el Estado? Porque eso te genera un costo en salud pública, sí. en el desarrollo cognitivo de los menores, de los 1.200 días primeros de un niño. Ese desarrollo cognitivo impacta después en desarrollo escolar. Es decir, el mejor negocio para el Estado, y viéndolo fríamente en función de pérdidas y ganancias, Sí, sí. es cubrir esos 1.200 Prevenir días. que curar, como dice el Pero dicho. sin lugar a dudas. En este caso, Entonces, literal. Hoy vemos que con otro agravante, que dentro de la composición de la canasta de alimentos, de los sectores más vulnerables, de la base de la pirámide de consumo y de los que están por debajo de la línea de pobreza, prácticamente el 70% son derivados de harina, es una dieta muy compleja que también le genera al Estado un costo a mediano plazo. Sí, sí, genera obesidad, diabetes. Exacto. Entonces, creo que es uno de los temas más importantes es resolver ese tipo de acuerdos Pero la gente va a segundas marcas, que es el comportamiento. No, a ver, hay un traslado a segundas marcas y a terceras marcas. Volvió a comercializarse el producto suelto, ¿no? Aquellos productos, sobre todo segundo cordón, tercer cordón, Gran Rosario, Gran Tucumán, las afueras de San Miguel Tucumán, es decir, donde ¿Qué medimos se compra nosotros. suelto, por ejemplo? Se compra azúcar, Productos yerba, de limpieza. aceite, productos de limpieza. Es decir, hay una que, a ver, en muchos casos obviamente no se debería, porque hay un código alimentario y debería venderse envasado y rotulado. Pero bueno, si vas a Virrey del Pino, o vas al Gran Rosario, o vas a las afueras de Salta... Te lo fraccionan y lo venden. Se fracciona, si no, no se vende. Claro. De hecho, hay otro fenómeno que se ha dado, que es que nosotros estamos haciendo desde Indecom un trabajo, juntamente con Capinma, que es reduflación. Es decir, las grandes compañías, que son las que lo pueden hacer, si vos tomás un paquete X de galletitas X, desde hace 2 años, y ahora tienen, por ejemplo, 3 galletitas menos. En el caso de todos los deshidratados, sopas, puré y demás, ves que el gramaje es menor. Hubo denuncias de defensa del consumidor sí, y sanciones de comercio interior también de eso. Sí, pero hay un cuestionamiento donde en el rótulo dice exactamente el gramaje, no es que engañan, pero es medio border. ¿Por qué? Porque cuando vos ves el producto es el mismo packaging, no cambia el packaging, el tamaño del históricamente packaging. vos decías esto, Entonces, trae un litro. Es un engaño visual, si lo queremos tomar, pero no es
no lo podemos tipificar para que multen a la empresa, porque cuando vos hablas con una gran compañía te dicen, no, es una política comercial nuestra. Entonces vendemos menos, porque la gente hoy está comprando por lo que tiene en el bolsillo. Sí. Compra 2 panes, compra 2 churrascos. Ah, claro. El churrasco es un lujo. Los churrascos es un lujo, claro. Qué gana de comer ahora un churrasco. Lucía, me interesa tu mirada sobre esto, no sobre los churrascos, pero sobre lo que decía Miguel, los mecanismos de subsistencia para comprar ahí cuando uno está en el borde, el salario básico universal, que usted tiene una postura muy firme, pero después del corte, ¿puede ser? ¿No? Corte y venimos con mucho más. Mauricio Macri, yo diría el único de los opositores que mantiene un perfil alto. El resto, no sé, hay una particularidad en Macri que no sé cómo decirlo hasta ahora, que es que vive en un mundo muy particular. El nivel de Pero inconsciencia, sigo. no sé cómo llamarlo, pero digo, el resto de la oposición me parece que está Sí, sobre está. campo minado. Que lo que va a heredar en 2023, llegado el caso, la verdad que es claramente un problema, ¿no? Digo, no es un Totalmente. país que está funcionando. Aún si la situación mejorara, Sí, sí, claro. que es un escenario, que es una posibilidad, así sería... Definitivamente. Igual yo no lo Sí. veo muy distinto de cómo está ahora a cómo estaba mientras que gobernó. Siempre tuvo esta actitud. ¿Quién? Macri. Macri. Ah, sí. Bueno, Esta situación como, bueno, se controla, Sí, lo esta resuelvo situación de fácilmente, sí. distancia, eso obviamente algunos de sus votantes piensan que le da tranquilidad, a otros que se sienten decepcionados y dicen, bueno, no Sí. se está preocupando. sí. Lucía, para ir cerrando, tema de salario básico universal, es importante, es una solución. Algunos dicen también, eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque lo que das por ahí se pierde, después se diluye en la inflación. ¿Cómo lo ves? Sí, hay bastantes críticas al proyecto en torno a eso, el déficit fiscal y demás. Nosotros creemos que una política de inyección de ingresos en este momento generaría incluso una reactivación del mercado interno, entonces no nos parece que por ese lado exista una problemática así pura y dura. Sí me parece que es una política que se da en un contexto determinado, en un contexto inflacionario, pero nosotros venimos trabajando en este proyecto hace muchísimos años porque entendemos incluso que se trata de un cambio en el paradigma de entender la productividad en el siglo XXI a escala global. O sea, con el avance de la tecnología, la ya llamada cuarta revolución industrial, que es más bien tecnológica vinculada a la robótica, hay un margen de la productividad que ya no se llena, digamos, con empleo, cual lo conocíamos hace 50 años. Y me parece que también entenderlo en este contexto mundial habla de que un refuerzo de los ingresos y la transferencia de ingresos del Estado hacia la sociedad civil es una cuestión que se está discutiendo en todo el mundo, no solamente en Argentina, que ahora cobra muchísima más fuerza porque ni siquiera un empleado formal llega a fin de mes. Bueno, obviamente tenemos que pensar salidas por otras vías y la transferencia estatal de ingresos a las trabajadores y a las trabajadoras es parte de resolver esa problemática, pero es algo que venimos discutiendo hace muchísimo. Está Y no claro. se está discutiendo solamente acá. Sí, Se está discutiendo en muchos lugares del mundo, países, como se dice, desarrollados, de primer mundo, etcétera. Sí, porque el pleno empleo, como lo conocimos en algún momento, no existe más. Miguel, histórico vocero también de cámaras de supermercados, lo cual te da un pulso muy agudo respecto al funcionamiento de la economía. Los supermercadistas, las cámaras tienen un radar instantáneo de cuando la cosa funciona, cuando deja de funcionar, se traduce de forma lineal en el consumo. ¿Ves que hace falta un refuerzo de los ingresos para que se consuma más, se mueva la rueda de la economía? Ahora, es necesario, pero no sé si en el formato de un salario universal. Sí, creo que hay un aparato productivo ocioso en la Argentina. Lamentablemente, prácticamente un 30% de la capacidad de producción, el empresario, sobre todo el empresario pyme, no toma ese riesgo. Primero porque no tiene insumos, segundo porque no tiene una referencia de precio para esos insumos, tercero porque no puede tomar personal por lo que implica. Entonces creo que dentro de este acuerdo que tiene que hacer el Estado, gobierno y oposición, es justamente inyectar a estos sectores pymes y darle la posibilidad de que tomen gente, ¿no? Es decir, que no sea un salario universal que venga del Estado, sino que venga del sector. Obviamente, dar trabajo implica inyectar también dinero y poner a funcionar la máquina productiva. Creo que va por ahí, ¿no? Bien.
Lucía, Miguel daba recién un diagnóstico muy crudo, decía hay gente que ya no está comiendo, sino que se la arregla con un mate cocido y una galletita. ¿Eso está sucediendo en el conurbano? Sí, está sucediendo en toda la Argentina. Uno habla del conurbano porque es lo que tiene más cerca. Yo soy diputada de la provincia de Buenos Aires, es también del territorio que uno camina, pero hay zonas rojas en todos los puntos del país, digamos. O sea, tenemos una situación en el norte que mueren niños, digamos, de las comunidades indígenas de hambre. Me parece que no se trata solamente de una cuestión del conurbano propiamente dicha. Sí. Sí. No, uno a veces estigmatiza un poco, pero efectivamente en los conurbanos, en realidad, digo, porque no es el conurbano, sino el Gran Rosario, Gran Córdoba también, hay una concentración de la pobreza, digo, estadísticamente es así. Sí, también en el interior, yo soy del interior de la provincia Sí. de Buenos Aires, hay pueblos donde tienen sectores muy pobres, donde los niños también comen una vez por día. Mira. Digamos, o sea, se trata de que las realidades y los problemas estructurales de la Argentina van más allá a veces de la concentración demográfica Sí. o de la distribución geográfica incluso. Se trata de una problemática generalizada, una pobreza estructural que va en ascenso por la situación económica. Lucía, Miguel, muchísimas gracias, Gracias a a ambos. ustedes. Muy buena la charla. Vamos a un corte, ya venimos.